Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy hablaremos de anticoncepción hormonal. Pero para hablar de anticoncepción hormonal tenemos que tener el concepto claro qué es anticoncepción. Y anticoncepción no es más que un método que impide o reduce significativamente la posibilidad de lograr la reproducción en una mujer fértil que tiene vida sexual y con relaciones de tipo heterosexual. Ahora, ¿qué tipo de anticonceptivos tenemos? Una diversidad. Unos que se fundamentan en el conocimiento del método. Ahí entra el ciclo menstrual de peso y vamos a decir que ahí entra el método del ritmo. Tenemos otros, como son los métodos de barreras, tenemos otros más, como son los métodos hormonales y finalmente los métodos quirúrgicos. Hoy les quiero hablar de los métodos hormonales. Entonces, ¿cómo están compuestos estos métodos hormonales? Fundamentalmente por dos grandes hormonas que son el fundamento en el ciclo menstrual de la mujer, que es el estrógeno y el progestágeno, como lo vemos en la lámina. ¿Y cómo o de qué manera este estrógeno o progestágeno va a ejercer su efecto de acción o su mecanismo de acción para lograr la anticoncepción? El mecanismo fundamental es inhibir el eje hipotálamo-hipófisis gonadal y claramente aquí lo podemos ver. ¿Y cómo? El estrógeno va a inhibir la hormona folículo estimulante, que es la hormona encargada de la foliculogénesis, y el progestágeno va a inhibir la LH, que es la hormona luteinizante. Ahora bien, no solamente el progestágeno inhibe la hormona luteinizante, sino que también va a tener impacto en otros órganos que juegan un papel fundamental en donde en la reproducción. Entre ellos tenemos el endometrio, que en el endometrio va a haber un cambio a nivel de las glándulas y la parte estromal de acción más o menos residual, con atrofias glandulares, y esto va a impedir que la implantación, que es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque estamos buscando anticoncepción, pero no solo ahí, sino a nivel del moco cervical, que va a alterarlo, lo va a volver más hostil, un moco más grueso, y lo cual va a limitar la motilidad de los espermatozoides o el desplazamiento de los mismos para encontrar el óvulo. Y finalmente, a nivel de las trompas, va a alterar la peristalsis, el movimiento de estas trompas uterinas, que es donde ocurre la fecundación en la región ampuloísmica. Entonces, ¿qué métodos hormonales realmente tenemos? Una diversidad de métodos hormonales. Tenemos los anticonceptivos orales, los anticonceptivos inyectables, tenemos los parches, los anillos vaginales, los sistemas intrauterinos liberador de levonorgestrel, los dispositivos intrauterinos como tal, y los implantes. Dentro de esto vamos a ver cómo los podemos clasificar. ¿De qué depende la clasificación? De una diversidad. Lo primero que vamos a recordar es que va a depender si están compuestos solo de progestágeno, y aquí los llamo a capítulo. Recuerden que el progestágeno inhibe el pico del LH, entonces es fundamentalmente el que logra o reduce la ovulación y por lo tanto la anticoncepción, y los que son combinados que tienen estrógeno y progestágeno. Entonces su presentación, su toma o colocación es distinta. Los que son de solo progestágeno, que lo vemos a la lámina del lado izquierdo de la lámina, observamos que son los orales, son los inyectables, que pueden ser subcutáneos o intramusculares. Y tenemos también los que son los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel y los implantes subdérmicos. Estos dos últimos quiero hacer una acotación porque son los de larga acción, son reversibles y tienen un impacto beneficioso porque depende realmente de la colocación que hace el facultativo, no de la usuaria. Por lo tanto, la eficacia es mayor y se utiliza con mayor peso en las adolescentes. En los combinados tenemos los orales también, tenemos transdérmicos, tenemos anillos vaginales y tenemos los inyectables, que pueden ser solo progestágenos o también combinados. Entonces, ahora vamos a hablar cada uno de estos métodos anticonceptivos. ¿Qué es un anticonceptivo oral? Está compuesto por estrógeno y por progestágeno. Pero ¿qué tipo de estrógeno? ¿Qué tipo de progestágeno claramente? El estrógeno que compone el anticonceptivo oral es etinil-estradiol. Este estrógeno es de 75 a 100 veces más potente como tal que el estrógeno natural. Y esto tiene un impacto importante. Y el progestágeno, lo importante es reconocer que él va a tener una unión específicamente a ciertos receptores, pero es de progesterona, de andrógeno, de glucocorticoides y de mineralcorticoides. Y de allí el peso importante para saber qué paciente debo decidir un método anticonceptivo oral u otro. Además de esto, vamos a tener que los anticonceptivos orales se pueden clasificar de altas dosis o de bajas dosis. En la actualidad, lo que tenemos son los de bajas dosis.
Los anticonceptivos orales de altas dosis son de más de 50 microgramos de etinilestradiol, los de bajas dosis son por debajo de 50 y los que actualmente tenemos oscilan entre 20 y 30 microgramos, es decir, entre 15 a 30 microgramos de etinilestradiol. En cuanto a las progestinas, ¿qué tenemos? Tenemos 3 grandes grupos. Debo hablar de ellas, aunque genera a veces complejidad, lo trato de traer de la manera más simplista. ¿Cuáles son estos grupos? La primera son los derivados de la progesterona, que son derivados de la 19-norprogesterona y de la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Ese es el grupo pregnano. Los segundos, que son los gonanos, son derivados de la 19-nortestosterona, es decir, son más de la parte androgénica. Y los terceros son los derivados de la espironolactona. ¿Por qué esta clasificación? ¿Qué importancia tiene y qué aplicación clínica tiene? Anteriormente, hacia los años 80, empieza una revolución donde los anticonceptivos generan un impacto tromboembólico y hay que tener cautela de ello. Pero realmente el efecto tromboembólico lo da las altas dosis de etinilestradiol. Por eso tenemos anticonceptivos de baja dosis en la actualidad que oscilan entre 15 y 30 microgramos. Pero el progestágeno, para ver que no es realmente el que tiene el impacto, por estudios epidemiológicos se deciden clasificar por generaciones. Y de esos grandes 3 grupos vamos a tener 4 generaciones. ¿Qué les quiero transmitir de esto? Que en el grupo pregnano, que es de la primera generación, tienen un efecto antiandrogénico clave. ¿Quiénes son? El acetato de soiproterona y el acetato de clormadinona. Y esto lo debo pensar porque la paciente que tiene impacto androgénico, es decir, un hirsutismo, acné o seborrea, yo puedo elegir de este grupo de composición. Los gonanos se clasifican en primera, segunda y tercera generación. Nunca debemos olvidar que el caballito de batalla del progestágeno es el levonorgestrel, pero de los que son antiandrogénicos con cierto impacto es el desogestrel y es estodeno, que son de la tercera generación. Y finalmente los de las últimas generaciones, que son de cuarta, que es el derivado de la espironolactona, que es la drosperinona, que tiene un impacto maravilloso antiandrogénico y antimineral corticoide. ¿Por qué digo esto? Porque cuando voy a elegir el anticonceptivo oral para la paciente, debo pensar si esa paciente puede tener impacto en glucocorticoide, retención hídrica o impacto androgénico. ¿Y quién me ayuda a escoger eso? El tipo de progestágeno por el cual está compuesto el anticonceptivo oral. Adicionalmente a esto, ¿qué tenemos? Tenemos que pueden ser combinados. Vamos a expresar que hay los monofásicos y están los que son de otro esquema. ¿Qué son los monofásicos? La palabra no los dice, es de una sola fase, es decir, que la concentración de estradiol, de etinilestradiol y de progestágeno es exactamente el mismo. Los esquemas que tenemos 21-7, el esquema 24-4 y el esquema 84-7. El número 7 lo que significa, o el 4, es el descanso y lo demás es la píldora activa como tal. Y en cuanto a los otros esquemas es para ver si le hago más similitud al ciclo menstrual. Entonces me van a cambiar los niveles de estrógeno. En el monofásico todas las pastillas de la 1 a la 21, de la 1 a la 84 tienen la misma composición, pero en el esquema bifásico, trifásico, cuatrifásico, estrofásico, las concentraciones de estrógeno y progestágenos van a variar haciendo la similitud al ciclo menstrual de la mujer. Luego vamos a tener la píldora solo progestágeno, que en forma grande quiero que sepan que el componente fundamental en ella es el levonorgestrel, progestágeno de segunda generación, caballito de batalla de los progestágenos, y el etonorgestrel. Esos son los dos fundamentales de progestágeno y no puedo dejar de mencionarles aquí que el anticonceptivo usado de emergencia hormonal de caballito es el levonorgestrel. Luego vamos a hablar de los distintos anticonceptivos. ¿Y cuáles son los demás? Aquí tenemos los inyectables. ¿Y cómo es el inyectable? Puede estar compuesto fundamentalmente con acetato de medroxiprogesterona, pero tenemos otros esquemas que son los esquemas combinados como el valerianato de estradiol y con un progestágeno como el enantato de noretisterona. ¿Cuál es la diferencia? Que la dosificación va a ser o mensual, es decir, cada 4 semanas, o lo puedo aplicar cada 8 o cada 12 semanas.
es una alternativa muy buena. Sin embargo, la dosificación de ese componente estrogénico se va a decidir su liberación dependiendo de la composición corporal de cada paciente. Y los efectos secundarios de este anticonceptivo no puedo revertirlo inmediatamente. Luego tenemos los parches. Estos parches tienen una configuración, como lo vemos aquí, con un área de contacto de aproximadamente 20 centímetros cúbicos, y lo importante aquí es no colocarlo cerca del área de mama. En general se pone en bajo vientre. ¿Y qué me expresa el parche? El parche va a liberar de la misma concentración de estrógeno y progestágeno que es el que tomamos por la vía oral. Es decir, 20 microgramos de etinilestradiol diario y 150 microgramos de norgestromina, que es el componente del parche. ¿Cómo se usa el parche? Se usa semanalmente durante 3 semanas consecutivas, es decir, que tiene un esquema 21-7 porque tiene 7 días de descanso. ¿Y qué pasa si el parche se me cae? Me pongo otro parche inmediatamente. ¿Y qué diferencia tiene este parche del anticonceptivo oral? Que no tiene el primer paso hepático. Entonces, algunas condiciones, por ejemplo, de hipercolesterolemia, esta es una excelente alternativa, así como los anillos vaginales. Este anillo vaginal se coloca por vía vaginal, no va a repercutir ni va a tener ninguna alteración en el momento de la relación sexual de las pacientes, y él va a liberar de la misma manera un promedio de 15 microgramos de etinilestradiol, anticonceptivo de baja dosis como tal, y 120 microgramos de etonorgestrel, que es el progestágeno. Y esa liberación la va a hacer diariamente. ¿Y cuándo lo coloco? Lo coloco los primeros días de la menstruación de manera consecutiva por 21 días, y luego yo voy a retirar el anillo vaginal y dejo la semana completa de descanso. Lo mismo, no tiene el primer paso hepático, así que el parche y el anillo es otra alternativa. Luego tenemos los implantes hormonales. Estos implantes subdérmicos, obviamente, los nombramos, que son del tipo de los LAR, que son de larga acción reversible contraceptiva, que es una maravilla para la paciente adolescente porque puedo colocarlo. La eficacia depende del facultativo, no de la usuaria como tal, y en las olvidadizas es una opción excelente, y el componente es progestágeno, levonorgestrel. Sigo y lo nombro porque este progestágeno tiene estudios de muy larga data con una excelente seguridad. Y el otro es el etonorgestrel. Tenemos desde una sola varilla, 2 y 6. El de una varilla es el Implanon, el de 2 varillas es el Yadel y el de 6 varillas es el Norplan. Esto se coloca en el brazo y realmente no se ve y tiene una duración de 3 años. Luego tenemos el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Su acción es básicamente local, sin embargo, ese levonorgestrel también se libera y tiene una absorción sistémica. El promedio que vamos a tener en el primer año es 20 microgramos diarios de levonorgestrel, que si recordamos los otros anticonceptivos hormonales, obviamente la dosis que se liberan es entre 120 y 150. Aquí es solo 20 microgramos, pero esa dosis es óptima y capaz de realizar ¿qué? Lo que yo quiero, inhibir o suprimir o atrofiar realmente a nivel endometrial, y me hace una parte pseudodesidual, lo cual no me logra la implantación. Sin embargo, se ha visto que en este tipo de sistema intrauterino también tiene un impacto en el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, y ese progestágeno puede inhibir adicionalmente la LH. ¿Qué ventaja tiene este dispositivo? Que al tener esa acción atrófica a nivel endometrial, en las pacientes con sangrado menstrual abundante vamos a ver una disminución de la cantidad del sangrado. Luego tenemos, ¿qué pasa con estos anticonceptivos hormonales orales? ¿Qué eficacia hay o no? La eficacia es vital. ¿Y cómo la mido? Con el índice de PER, porque esto nos permite medir la tasa de embarazos no deseados presentado en 100 mujeres año. Y si nosotros vemos esta gráfica tan representativa que tenemos, que de los hormonales ocupan ¿cuál? La parte puntual de arriba, es decir, que la eficacia es mayor para estos anticonceptivos hormonales. ¿Y cuándo es aún mayor? Que la puedo comparar con los quirúrgicos, que tienen la tasa más alta, que es la esterilización quirúrgica para la mujer o la vasectomía para el hombre. Los implantes y las inyectables, porque ¿de quién depende? Del facultativo, no de la usuaria. Sin embargo, los anillos vaginales, los parches y los anticonceptivos hormonales siguen siendo altos si la paciente lo usa en el modo que se debe utilizar. Y los demás, que son métodos de barrera, que son métodos conocidos del ciclo, tienen una eficacia menor.
Todo es una maravilla porque yo quiero contrasección y yo lo voy a lograr con todos estos componentes. Pero todo tiene beneficios o hay riesgos. Hay riesgos y hay beneficios. ¿Cuáles son? Hay unos beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos hormonales. ¿Cuáles son? Si yo doy estrógeno y progestágeno de manera es cíclica en esta paciente, ¿qué voy a generar? Una ciclicidad menstrual. ¿Qué más voy a generar? Una disminución de la dismenorrea. ¿Por qué? Porque disminuye la secreción de prostaglandina en este grupo de pacientes. ¿Cómo va a ser el sangrado? Mejor en este grupo de pacientes, fundamentalmente anticonceptivos combinados, estrógeno y progestágeno, porque con el de progestágeno solo, sí el sangrado no es tan cíclico, puede hacerme un manchado y eso lo tengo que tener como alerta en este grupo de pacientes. ¿Qué otro impacto puede tener? En las pacientes que tienen ese signo de hiperandrogenismo, ya hablamos que el progestágeno tiene un impacto antiandrogénico, pero no solo el progestágeno, el etinilestradiol aumenta las globulinas fijadoras de hormona sexual, me deja menos cantidad de andrógenos libres, por lo tanto, esa paciente va a tener efectos benéficos en la expresión de hirsutismo, acné y seborrea. Adicionalmente, ¿qué tenemos? En esa paciente en la transición menopáusica, al darle un tenor de etinilestradiol alto, porque ya vimos que es 75 o 100 veces más potente que el estrógeno natural, sus síntomas vasomotores van a estar disminuido y su prevención o su protección en la masa ósea que la viene perdiendo va a estar mejor. Entonces doy en este grupo de pacientes prevención hacia la osteoporosis. Pero adicionalmente vamos a tener que a nivel endometrial me va a generar una disminución de la parte proliferativa y por ende de una hiperplasia y un cáncer de endometrio. Igual hace una protección hacia cáncer de ovario, porque esa noxa que ocurre en el epitelio por la ruptura folicular, por la ovulación, no la voy a tener porque la paciente no ovula. Y además a nivel de cáncer colorectal hay una protección por la acción del etinilestradiol. Luego tenemos unos efectos secundarios. Esos son los beneficios, pero ahora hay efectos secundarios. ¿Qué es clave aquí? La consejería a la paciente, explicarle qué efectos pueden tener los anticonceptivos y por qué no los debes descontinuar y cuáles son. Hay una variedad. Ya hablamos que hay una ciclicidad menstrual que es un beneficio, pero ¿de quién? De los combinados, porque tengo estrógeno y progestágeno, pero el que tiene solo progestágeno no, me genera más bien eventualmente un sangrado irregular, hipomenorrea o amenorrea, que puede regularizarlo en el tiempo. Entonces hay que expresarle a la paciente con tranquilidad que eso va a pasar, que vamos a esperar. ¿Qué otras cosas tenemos? Cefaleas, náuseas, eventualmente sensibilidad mamaria y un poco de cambio de peso corporal, lo cual es un mito que sean más de 5 kilogramos. El promedio es 2 kilogramos, pero hay que informarlo a la paciente. Depresión, sobre todo por acción de quién, del progestágeno, disminución de la libido, muchas veces en las usuarias de larga data porque disminuye la lubricación vaginal como tal. Y además, importante en la parte de piel que el estrógeno en algunas pacientes más sensibles genera el cloasma, que es esa mancha hiperpigmentada que expresan a nivel de la cara. Adicionalmente, ¿qué contraindicaciones tienen estos anticonceptivos y en qué paciente no es que es un efecto secundario, es que no lo puede y no lo debe tomar? Algunos. ¿Y en qué me fundamento? Repito, etinilestradiol comprobado, tiene un impacto trombogénico, no mayor que un embarazo, pero lo tiene y tengo que tener cautela. Y el progestágeno tiene un impacto eventualmente en la parte de glucocorticoides. Entonces, aquí resumí, que lo vamos a ver en los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, que yo me paro y digo, no, ¿cuáles son? Una hipertensión arterial, realmente cifras por encima de 140-90. En las pacientes que tienen trombosis venosa aguda o antecedentes, ellas de trombosis venosa aguda, no puedo, no debo y no puedo darle anticonceptivos orales combinados. En pacientes de cirugía mayor o inmovilización, ¿por qué? Por el componente riesgo a tromboembolismo como tal, en pacientes con ictus, cardiopatías isquémicas, aún más en pacientes con migrañas con auras, porque me da alerta de que esa paciente puede ser propensa a un ACV. Tumores hepáticos activos agudos, hepatitis agudas, una vez transcurrido y resuelto se pueden dar, en puerperio, lactancia, cáncer de mama, todos los tumores hormonodependientes no puedo dar. Y importantísimo
evaluar y preguntar el hábito tabáquico, sobre todo en mujeres mayores de 35 años con un consumo de más de 10 cigarrillos diarios. Pero adicional, tenemos además que estos anticonceptivos orales pueden verse disminuida su eficacia con algunos fármacos y no puedo dejar de preguntarle a la paciente si los toma o no. ¿Cuáles son? Aquí tenemos una lista como los antiácidos, el laxante, la eritromicina, la grisofulvina, la rifampicina y sobre todo los anticonvulsivantes, sobre todo los hidantoína, la fenitoína y los barbitúricos como el fenobarbital. Entonces la paciente, si lo tiene que tomar, tenemos la claridad que hay que utilizar un método de barrera adicional porque no me va a cubrir completamente la eficacia contraceptiva. Igual el lansoprazol, incluso los antirretrovirales, y aquí juegan importante las pacientes con SIDA, que no es que no pueden tomar el anticonceptivo, sino que el anticonceptivo oral va a disminuir su eficacia con el antirretroviral que toma, o sea que el método de barrera se debe adicionar. ¿Y cómo yo manejo todos estos criterios? ¿Y por qué? Porque la OMS hizo una reunión y la actualiza todos los años y la última del 2015 la vuelve a avalar. Yo quiero expresarle que hay 4 criterios para yo decir lo doy o no lo doy, categoría 1, 2, 3 y 4. La categoría 1 y 2, los beneficios son en general mayores que los riesgos, por lo tanto yo lo puedo dar, pero la categoría 3 y 4 yo no los debo dar, son las contraindicaciones absolutas que traté de resumirle en la lámina anterior. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo, y los invito a que se metan en la página de la Organización Mundial de la Salud y saquen este disco donde lo pueden tener en sus batas y ustedes lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos renglones tiene categoría 1, 2, 3 o 4 y los renglones arriba, azul oscuro, me van a expresar las diversas patologías que hablé. Tensión, tumores hepáticos, cefalea, pacientes con tromboembolismo, etcétera, y me va a decir a quién darle o no o cuál anticonceptivo es categoría 3, 4, 1 o 2 y en base a eso, ¿por qué? Porque tenemos los combinados, las píldoras combinadas que hablamos, tenemos el progestágeno solo, tenemos los anticonceptivos de acetato de medroxiprogesterona de progestanos inyectables, los implantes, incluso aquí incluye los dispositivos intrauterinos que no son hormonales como la T de cobre. ¿Qué debo yo hacer una vez conocido todo, cómo está compuesto el anticonceptivo, cuál es el mecanismo de acción, etcétera? Voy a evaluar a la paciente. ¿Y qué debo evaluar? La anamnesis. Nunca la podemos olvidar como médico. Entonces es importante la edad de la paciente, es importante preguntarle a la paciente cuándo fue su fecha de última regla, si hay un retraso menstrual, qué antecedentes personales presenta, qué antecedentes familiares, si la paciente fuma, si la paciente no fuma. Esto es vital porque me da el 90% de la decisión de lo que yo voy a tomar. Y luego voy al examen físico. Los signos vitales son de importancia única, debo peso, talla, índice de masa corporal y tensión arterial. Con estos 2 puntos, y obviamente le voy a ofrecer el examen ginecológico a la paciente y la toma de la citología, pero con estos 2 puntos ya yo tengo más de la mitad de la batalla ganada para decidir qué anticonceptivo voy a dar. ¿Y qué pasa con las pruebas de laboratorio? ¿Debo darlas o no? ¿Debo pedirlas o no pedirlas? Sí las debo pedir, pero no es sine qua non. Si no me las das, no te doy el anticonceptivo. No, yo necesito contracepción. Yo evalué a la paciente, yo le interrogué, yo le doy el anticonceptivo o se lo pongo y le pido unas pruebas de laboratorio como las que vemos aquí, hematología, HIV, BDRL, todo un conjunto, colesterol, triglicérido, glicemia, salvo en la paciente que la anamnesis me dice, alerta, no puedes ponerle el anticonceptivo y primero tienes que ir con las pruebas de laboratorio. Y eso lo puedo hacer a los 3 meses de colocado. Para concluir, esta lámina nos expresa claramente cómo debemos nosotros o qué debemos nosotros hacer en la anticoncepción hormonal. En el año 2013 realizamos un consenso de anticoncepción hormonal y quiero expresarle que aquí vemos qué peso tiene la anamnesis. La anamnesis es indispensable, es categoría A para todo, anticonceptivo hormonal combinado, anticonceptivo solo progestágeno, implante y sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. ¿Y qué otra cosa debo yo hacer? Debo hacer una instrucción del uso del método, categoría A, y adicionalmente la consejería. Sin eso no podemos dar la anticoncepción. Lo demás tiene importancia y yo debo hacer un examen físico general y si yo voy a colocar un dispositivo intrauterino, yo debo hacer un ultrasonido pélvico. Pero lo más importante es la anamnesis y la
consejería en la anticoncepción hormonal. Y con esto concluimos todo lo que es el tema de anticoncepción hormonal.